Cuando escuchamos historias de personas que se atreven a emprender, es muy interesante la variedad de situaciones que tienen que enfrentar y como ocurre en la vida, cada historia de emprendedor es muy particular. A veces podemos hablar de personas que de la nada o de alguna circunstancia complicada se decidieron a emprender y a lo mejor de lo que menos se imaginaban y hoy tienen una empresa, tienen un negocio que está produciendo, que está dando empleo. Pero también nos encontramos con las historias de personas que estando en empresas ya establecidas, con responsabilidades y además con ingresos seguros, pues también de repente hacen un alto en el camino y dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí, ya no voy a trabajar para esta empresa. Y todos le dicen, ¿qué onda? ¿Cómo que vas a dejar ese trabajo tan seguro? Y se atreven a emprender. Hoy la realidad es que vivimos una dinámica muy distinta a la de hace muchos años, en donde si tú estabas en una empresa o en una institución gubernamental, ahí te jubilabas. Y estaba mal visto que cambiaras de trabajo. Hoy la dinámica es distinta, porque hoy incluso las empresas tienen contratos por cierto tiempo y de eso dependerá tu permanencia o no. Y no es que sea malo, lo hemos dicho, se vale trabajar en una empresa, se vale trabajar en una institución, pero también se vale emprender o combinar las actividades. Lo más importante es que tú te atrevas a hacerlo si lo quieres hacer. Pero para esto tienes que tener un equilibrio y estar dispuesto a enfrentar lo que viene. Y ese equilibrio tiene que ser físico, mental, espiritual, para que puedas salir adelante de todo lo que se va a presentar. Emprender no es fácil. Aquí hay muchas historias que hemos compartido y seguiremos compartiendo, porque emprender requiere tener voluntad y también mucha paciencia. Esto es Cuarto Piso, donde cuentan las historias. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Cavazos y me da mucho gusto saludarles en este nuevo episodio de Cuarto Piso, donde cuentan las historias. Muchas gracias a mis compañeros César Coronado en la producción, David Martínez en la dirección de este espacio que realizamos aquí desde Base 3 Estudio. También les recuerdo que ustedes pueden encontrar Base 3 Estudio y otras producciones, además de Cuarto Piso, lo pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Y también las redes sociales, Cuarto Piso con Armando Cavazos, igual en Facebook, en Instagram, las de un servidor, Armando Cavazos, en el Facebook y en el Twitter, y Armando Cavazos R en el Instagram. Por cierto, les invito, ya están disponibles los episodios del nuevo podcast que tenemos, este podcast en audio, Cava Tips. Así lo pueden encontrar en plataformas de audio para que sean parte de esta comunidad y reciban estas reflexiones breves que estamos compartiendo, los Cava Tips. Pues hoy me da mucho gusto saludar después de un buen tiempo de que estábamos que si se hacía o no se hacía, siempre se hace al final, Claro. pero luego uno va posponiendo. Mi buen amigo Raúl de Jesús Acosta Ávila, pero digo, es el nombre completo. Por si Sí, te quieren hacer un cheque, es correcto. que lo pongan completo. Con muchos ceros a la derecha. Pero la raza lo conocemos como Rulo. Rulo Coach. ¿Cómo estás, Rulo? Muy bien, Armando, muchísimas gracias. ¿Y tú qué tal? Pues bien, muy contento de que estés aquí con nosotros, compartiendo tu experiencia. Tú en este caminar, Rulo, que has tenido, me voy a ir al punto en el que te encuentras. Tú actualmente eres emprendedor, tienes tu propia empresa, tu firma Leven, Emprendemos Propósitos, desde el 2019. Así es, ya más establecido formalmente, sí, desde el 2019. Pero ¿desde cuándo empezaste a mover este proyecto? Lo empezamos a mover a partir del 2016, todavía cuando trabajaba para el sector privado, en una empresa todavía, y fue ahí donde dije, quiero hacer algo, o empezaba como que la cosquilla, ¿no? De que quiero hacer algo, y mandé crear con un extra que me sobró del sueldo, porque cuando estamos trabajando, inmediatamente todo lo gastamos. Entonces sí dediqué un poquito a que alguien me diseñara un logotipo. Y así quedó, en un logotipo y en un nombre. Y eso fue todo. Oye, ¿por qué Leven?
Bueno, Leven se crea o nace la concepción porque en mi edad de estudiante en la universidad tuve la oportunidad de hacer un intercambio académico a Alemania y fue tanto lo que me marcó personalmente que me quise traer como que una palabra de allá y esa fue la primera que se me vino a la mente en su momento, Leven, que significa al español vida. Y justamente fue como que algo para mi vida muy fuerte y por eso escogí esa palabra y me la traje. Entonces, Entonces, así se quedó. Leben es vida. Es vida. ¿Y Así es. cómo se pronuncia en alemán? Das Leben. Das Leben. Ajá. Oye, bueno, y ahora sí, ya ubicamos el punto donde te encuentras, donde arrancas. Tú lo dijiste hace un momento, te fuiste a Alemania Ujú. a estudiar. ¿Cuánto tiempo estuviste por allá de intercambio? Estuve un año. Empezamos como un estudiante que se va a intercambio, seleccionado por la universidad, ¿Tu carrera es? ingeniero mecánico administrador. Entonces ahí me eligen por temas de promedio, de que pues ahí estábamos entre los guardillas y demás. Entonces traíamos un buen número y me hacen la invitación. Entonces es ahí donde yo empiezo ya a estudiar un poco el idioma por mi cuenta y luego ya que me seleccionan, porque hay un proceso de preselección y demás, pues bueno, quedé y justo empecé ya a estudiar el curso de alemán intensivo. Y, y en la primera oportunidad que tuve, ya abriéndose la puerta, que era a partir de la mitad de tu carrera, es el requisito, no sé cómo esté ahora, ya nos permitían irnos. ¿Y Entonces, tú te ibas con gastos pagados hasta dónde? Ahorita te digo porque te hago esta pregunta. ok. ¿Hasta dónde? O sea, ¿qué te incluía el que te fueras allá? Pues no es un all inclusive, eso sí, Sí, no es como un resort. precisamente por eso la pregunta, porque a veces, oye, qué padre se fue. No, hombre, pues la vida que se ha de haber dado. Y claro, y no es tan sencillo, digo, finalmente uno pues viene de raza, ¿no? O sea, finalmente estudiante, practicambre, como le diríamos, y estudiambre en su momento, Oye, y de camioncito y la de todo, normal. practicambre no me la sabía. Déjame la agrego. Entonces, lo único que te ayuda es que el programa que te selecciona, que está vinculado con la misma universidad, te da la entrada, justamente, te hace la solicitud y el trámite con la universidad receptora a la que vas a llegar a estudiar y te ayuda como con el aval, ¿no? Como un programa que es un programa reconocido del país alemán, entonces te ayudan con el trámite del visado ante el consulado alemán. Entonces eso te da la puerta porque ya tienes ahora sí que el justificante para irte, ¿no? No voy como turista, voy como estudiante, entonces eso me permite que me expidan una visa o un visado para ese fin y que también incluía el hacer prácticas allá. Entonces era un semestre académico y un semestre de prácticas laborales. Un año completo. Un año completo, exactamente. Y la parte de dónde ibas a vivir y la cuestión de tus gastos corría por tu cuenta. Sí, corría por nuestra cuenta. Afortunadamente, por el tema de mi carrera y demás, se acomodaba que la universidad, porque te dan las opciones de universidades. Estas puedes ir y como es un semestre académico, hay que buscar materias, te dan esa chamba de busca las materias donde puedas revalidar las de tu carrera, ¿no? Entonces, en la universidad donde íbamos los mecánicos administradores, justamente tenía viviendas o dormitorios dentro de la universidad. Entonces, ahí nos dieron la oportunidad de quedarnos ahí y cobrarnos una tarifa, bueno, al menos para el modus vivendi de Alemania, muy económico, muy económico realmente. Bueno, y te vas allá, estás en estos 2 semestres Ajá. y importante destacar cómo ocurre, porque es muy fácil decir, te fuiste a Alemania, Ujú. pero todo lo que tuviste que enfrentar, seguramente llegaste, la cuestión cultural que siempre a cualquier lugar que vayas distinto, incluso en el propio país, Claro. a veces hay esas complicaciones, pero además de estar en Alemania, en este intercambio, luego estuviste trabajando en Europa. ¿Tiene relación esa oportunidad laboral que tuviste en Europa? A ver, ¿cómo conectamos esa historia de tu vida? Bueno, lo que pasa es de que yo empiezo mi semestre académico allá. Digo, mi familia busca hacer esfuerzos por todas partes. Sacamos, pues, obviamente, te digo, familia trabajadora, común.
y estándar, ¿no? Entonces, pues sacamos para el avión, buscamos un financiamiento con el avión, que la universidad también nos apoyó con eso, la facultad. Entonces, con eso ya, pues ahora ya tenemos para que se vaya. Alguien hizo un donativo a tu servidor y pues venga. Y ya juntamos como que lanita para que se vaya. Y yo me acuerdo, inclusive, y lo quiero dejar como una anécdota que a mí me da todavía risa. En aquel entonces nos permitían subir más equipaje a los vuelos internacionales. Al día de hoy está restringido a 25 kilos o 28 kilos. Antes eran 2 maletas de esa cantidad. Entonces llevabas casi 50 kilos. Yo llevaba hasta el jabonzote para todo el Válgame. año. Como buen mexicano. Sí, yo llevaba jabonzote, llevaba todo el kit de champús, de jabones para todo el año. O sea, todo. Siempre he sido muy previsor, o al menos me he caracterizado por eso. Entonces llevaba todo lo del año para mi higiene personal y demás, para no gastar, ¿no? Porque sabía que mis recursos eran limitados. Entonces, era la primera vez que iba. Entonces tuve la oportunidad, de hecho, de entre mis compañeros ser el número 1 o el segundo de lista de los que pudieron conseguir prácticas, porque hubo gente que no consiguió y tenía que repetir el semestre o tener otro semestre académico, entonces quedarse un año en la universidad allá, que tampoco estaba Ok. mal. No puedes quedarte sin hacer nada, ese era el punto. Sin embargo, lo interesante era que tuvieras una experiencia laboral, ¿no? Sí, que no fuera solamente a estudiar, Exacto. porque de alguna manera pues las teorías podrían asemejarse, pero ahora sí que entrarle a la talacha era lo que te daba ese valor agregado. Exactamente. Entonces, eso fue lo que a mí me ayudó. Conseguí entrar a una empresa de renombre por allá y gracias a Dios, o no sé, la vida siempre me ha llevado por empresas siempre multinacionales. Nunca he pisado una empresa pequeña salvo ahora, ¿no? En la mía, La que tú en creaste. la que yo creé. Entonces, empecé en una firma grande, americana allá, John Deere, para decir, ya no decir el nombre ya directo, Allá en en Alemania. los tractores, así es, empezamos allá en el departamento de calidad. Regreso y con una oportunidad de quedarme en John Deere Saltillo, estando como que, porque teníamos que regresar para terminar carrera y era obligado y había como un contratito, ¿no? Algo así. Pero no sucedió y entré a otra empresa de aquí de la localidad, de mucho renombre, con Grupo Alfa, y empezamos con ellos y me quedé con ellos. Y es ahí donde, como yo adquirí alemán técnico dentro de, no porque fuera muy bueno, sino porque me obligó el estar trabajando a estudiar demasiado y a meterme, y aunque no quisiera, a aprender mucho alemán técnico, porque te da hay una idiosincrasia que cuando estás en un país más desarrollado, en Estados Unidos o en otras partes, digo yo que he viajado, gracias a Dios, por muchas partes del mundo, ha tocado eso, ¿no? Que la gente a lo mejor localmente piensa que vas a un país más desarrollado y todo el mundo habla inglés o como si fueran algo más, ¿no? Inclusive, y cosa que no sucede así, vas a Alemania y la gran mayoría de la gente no habla inglés. Incluso es lo mismo en Francia, en París, en Italia, en Roma, es lo mismo. Entonces, te encuentras con esa limitante y te obliga tienes que aprender el idioma. ¿Del lugar donde estás? Ya estás ahí, ¿no? O sea, no esperes a que ellos se adapten a ti. Entonces, esa capacidad de poderte acostumbrar, de poder cambiar rápido, o esa adaptabilidad, definitivamente es la que te permite sobrevivir. Porque hay gente que se puede quedar, y ya después lo vamos a hablar más adelantito, donde la gente se queda en un punto de su emprendimiento, ¿no? Cuando no te adaptas a un cambio, ¿no? Es decir, esto te ayuda para la vida. Ahorita que lo decías, es que si pensamos en otros países, Ujú. podemos pensar en que si llegas a un hotel, pues obviamente lo más seguro es que vayan a hablar inglés. Y si hablas inglés como una segunda lengua, pues ya la hiciste. Así Pero es. tú no ibas de turista. Justo. Tú ibas ahora sí que a vivir una experiencia. Y es cierto, ¿cómo te va marcando esto en tu vida? ¿Cómo hoy, si haces una retrospectiva, cómo te fue marcando? ¿Qué fue el diferenciador que podríamos destacar de esto que ocurrió a si no hubiera ocurrido? Yo creo que no te marca, te sigue marcando, ¿no? A mí me sigue marcando porque todavía eso me ha abierto puertas y a tener las relaciones de amistades e inclusive de pensar más allá de la caja ahora que tengo a Leven y no pensar en que, bueno, yo nada más no quiero llegar con Leven aquí a consumidores locales. Por supuesto que traigo proyectos de crecimiento y llevarlos inclusive a Europa. Entonces,
esto es, por eso te digo, es algo que no, lo que nos pasa en la vida no nada más es para un momento y se acabó, ¿no? No es como la estrella fugaz. Exactamente, las coyunturas históricamente no solamente marcan ese momento. Obviamente ahí fue el suceso, ¿no? Pero lo marcan para siempre. De ahí se escribe otra historia en la vida, ¿no? Lo mismo le pasó a Japón, ¿no? En su momento. O se levantaban o se levantaban, no había de otra. Y una oportunidad, por ejemplo, que tuve de ir a Hiroshima y ver cómo está avanzada la ciudad, dices, no manches, o sea, de lo que era y cómo quedaron y las fotografías y la poca información documental que existe y cómo están ahora, dices, increíblemente, o sea, eso es voluntad, ¿no? Como bien lo comentabas en un preámbulo. ¿Y cómo lograrlo, Rulo? Porque es cierto, te ha marcado en un sentido positivo, en un sentido para poder superarte, pero también hay personas que a lo mejor situaciones así pasa lo contrario. Los van marcando y toman lo negativo. ¿Cómo lograr tener este equilibrio? Porque seguramente en estas experiencias hubo cosas también difíciles y tú pudiste haberte quedado con las cosas difíciles y renegar de todo lo que batallaste o lo poquito que batallaste. A lo mejor batallaste, si lo pusiéramos en un porcentaje, un 10%. Pero hay gente que se enfoca en ese 10% que batalló y el 90% de provecho no lo ve. ¿Cómo logramos este cambio? Principalmente hablando, por ejemplo, en el emprendimiento. Ahora veo muchos memes que dicen, hombre, pues si vas a emprender y no quieres batallar y no quieres levantarte temprano, pues no emprendas. Exactamente. Porque no es nada más de, ay, y ocurre, digo, a veces platica uno con personas, no, yo voy a poner mi negocio y hacer lo que quiera y ya se ven al segundo día del negocio puesto, ya se ven de vacaciones en la playa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo enfocarnos en los aspectos positivos de lo que nos va marcando en la vida? Mira, yo creo que antes de hablar de un término como emprendimiento, yo te diría primero esa parte de cómo escucharse a uno mismo. ¿Qué quieres? Porque yo regresé a México después de mi intercambio, me puse a trabajar, eso me abrió puertas, te digo, me siguió marcando porque me abrió puertas y oportunidades laborales. De ahí brinco a otra empresa también. Y cuando recién terminé mi carrera y demás, me dieron inmediatamente la oportunidad laboral y gracias al conocimiento del idioma, que fue forzado en su momento y quizás eso fue donde yo sufrí, ahí veía yo el beneficio, ¿no? Después a los años, que era el ingeniero al que enviaban a Europa cada rato a ver temas que ni siquiera eran de mi competencia, pero era como que el traductor. Oye, va a ir el jefe del área de servicios generales de todas las plantas, pero es un señor de una experiencia intachable, ¿no? Pero dices, pero no habla otra cosa más que español. Pero necesitamos que él vaya a ver algo que vamos a ir a comprar, unos equipos y demás, que es una inversión fuertísima para la compañía. Y obviamente por conocimiento técnico tiene que ir él, pero no hay quien lo acompañe a ese lugar. Y a mí me mandaban. Entonces, te digo, es algo que te sigue marcando toda la vida. Y eso me siguió abriendo oportunidades. Hoy en día conozco a esta persona, este señor que hablo, por ejemplo, y es una gran amistad increíble. Cuando en su momento vivíamos de pique, ¿no? Porque yo era como que el pollito y él la gallina. Entonces, me gané su respeto. Eso te va abriendo, te va marcando. Pero tienes que tener también quizás ese callo, que yo creo que ese es un talento muy personal, ¿no? En el que yo puedo ver esas cositas, los detalles, y por eso me dedico a esto, al emprendimiento y a formar emprendedores y crear emprendimiento para otros, porque justamente eso me ha permitido ver que es un ojo clínico, pero eso es un talento personal. Cada quien, respondiendo a tu pregunta, debiera voltear a ver sus talentos personales. ¿Dónde es bueno? Y a veces dices, es que no lo descubro, no lo veo. Y ahora, al día de hoy, se habla mucho de esto, ¿no? Se habla mucho de que encuentra tu propósito y esto y el otro. O no quieres emprender, te damos los 5 tips Hay un montón de webinars y cosas en Instagram y todo eso que se dedican muy similar a lo que yo hago, pero cada quien con su talento, por supuesto, y que te dan los 5 tips para vender
rápido, eficaz y que los $2,000 diarios facturados y que esto y que el otro y prácticamente sin hacer nada. Bueno, esos son muy dudosos, ¿no? El sin hacer nada es imposible. Las soluciones mágicas. Exactamente. Esos no creo. No creo, definitivamente. Yo creo que todos los profesionales que nos escuchan lo saben perfectamente. Ni tampoco es buscar el hilo negro. Aquí la cosa es conectar con esa parte tuya de tu talento. Entonces, yo te diría que esa es la respuesta. Buscar, ver hacia tu talento, dejar de mirar la paja en el ojo ajeno. Mírate, o sea, antes de criticar a alguien más, pues critícate a ti. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Y no para hacer juicios negativos, ni ser compasivos. Al menos te estoy compartiendo mis filosofías personales, definitivamente. Porque no es ser nada más autocompasivo y, ay, pobrecito, pobre de mí, sufro, y quedarnos en ese papel del victimismo, ¿no? Al contrario, es tomar la responsabilidad, dejar el victimismo y la culpa, que esos jamás van a ayudarte a llevar a ninguna parte. Tomar esa responsabilidad de ti, y esa responsabilidad habla de ver tu talento. ¿En qué eres bueno? ¿Qué te gusta? ¿Qué no? A mí me pasó así, justamente, te digo, seguí por el camino de las multinacionales aquí en México, e incluso se abrió una oportunidad para regresarme en el 2017 otra vez a Europa y aventar donde estaba, que estaba muy bien, económicamente hablando, tenía un trabajo en una muy buena posición, en una empresa de prestigio. Quizás lo que nos han enseñado nuestros padres, ¿no? Quienes somos millennials o inclusive los centennials todavía traen toquecitos sí. de esto, de búscate una buena empresa, esto y el otro, cómprate el coche, y empiezas a adquirir una serie de cosas más que de ser, más que irte por el ser, en lugar de decir, quiero ser más, quiero ser esto, quiero ser el otro, más bien quiero tener esto, quiero tener el otro, quiero tener una casa, y luego quiero un coche más grande, y luego quiero esto, y luego quiero familia. Entonces siempre es tener, tener, tener. Pero eso, el irnos enfocarnos más hacia afuera, nos aleja, hasta la misma física te lo dice, mismo como ingeniero. El alejarte más, pues obviamente hace una brecha más larga, más grande con tu interior, ¿no? El alejarte del ser. El alejarte del ser, porque te vas al tener, y está bien, pero más bien el ser te lleva a ser para tener, y no el tener te va a llevar a ser, jamás va a suceder eso. No, porque como dices, va abriendo una brecha cada vez más grande, Exacto. Entonces no aplica. Justo. Entonces, eso a mí me llevó en este camino de emprendimiento. Y tan es así que yo estuve muy embebido en la escuela tradicional porque fue lo que me enseñaron y no lo reniego y tampoco quiere decir que lo esté criticando. Al contrario, mis padres me enseñaron, o mi familia y quienes estuvieron a mi alrededor, adultos y demás, me enseñaron lo que sabían, porque esto es generacional. Esto no es algo que está ocurriendo, una revolución, no. Apenas estamos entendiendo esta parte del conocimiento, de la parte de la conciencia o generación de conciencia real en la gente, en la parte del ser, que la psicología ya se ha estado metiendo más. Por eso ahorita hay un boom o una explosión en el coaching también en diferentes áreas, justo, y que ya empieza esta revolución de que piensa diferente y esto y el otro. Ok, está perfecto, ¿verdad? Pero todavía traemos arrastrando esa escuela que no es tan fácil dejar. Sí, estamos en un momento en el que el cambio se está dando y hay una resistencia natural. Claro. La resistencia generacional, como seguramente pasará cuando esto vaya evolucionando, pues va a haber una resistencia loca. Y ahorita me acordaba, por ejemplo, de los términos que se empiezan a utilizar ahora como el salario emocional, Ajá. hablando en un caso concreto de las empresas, ¿no? Y si volteamos años atrás, pues la verdad es que no importaba cómo se sintiera el empleado o el compañero o el colaborador. Claro. Ese era su problema. Y Así ahora es un aspecto que también se cuida, un aspecto que se procura. Hay una resistencia, efectivamente. Definitivo. Pero esto lo vamos aplicando también en nuestra vida, incluso en la dinámica de las familias. Hoy la participación de la mujer también en otras actividades, por ejemplo, el que los hombres también se involucren en el caso de la familia en actividades más... que antes no eran pensadas para hombres. ¿Sí? Digo pensadas porque no son obligadas ni nada, sino no pensadas. Claro, un ejemplo bien sencillo. Inimaginables. Las fiestas infantiles. ¿Sí? Uh-huh. Eran las mamás las que andaban de argüenderas y hoy vemos una participación sí. donde también el papá colabora. Pongo ejemplos muy sencillos. Así ¿sí? es. Pero entonces esto en nuestra dinámica, en nuestra actividad, por ejemplo,
de la vida cotidiana, pues nos ha ido haciendo un replanteamiento. ¿Hay una resistencia, aunque estemos conscientes? Definitivo. ¿Y por qué? Porque ahí combinan varias cosas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo no creas que tampoco emprendí de la noche a la mañana. Definitivamente fue un camino y mucha gente, inclusive mis conocidos, fue lo que me preguntaron más. Oye, si venías estando en empresas, como, lo voy a decir en términos como le dirían quizás nuestros padres, ¿no? Venías de una empresa buena, te pagaban bien, estabas a gusto, te quedabas 5 minutos de la casa en coche, lo que tú quieras. Esta es una empresa muy aspiracional que todo el mundo quisiera estar. Estoy hablando de la última, ¿no? Y todas las que están atrás también fueron aspiracionales. Pero esta fue todavía más, ¿no? Al final. Entonces, aventé todo de la noche a la mañana, no de la noche a la mañana, pero sí como en un hartazgo personal, donde algo en mí me decía, por ejemplo, ya no quiero estar en esto. Gano bien, no sé si le damos un número, tengo menos de 30 años y gano más de 40,000 pesos. Simplemente de puro sueldo, y más mis prestaciones y todo lo que tengo. Pero no estaba siendo suficiente. Pero algo No no por me el llenaba. dinero. Exacto, no me llenaba eso, ¿no? Y ese es el punto donde menciono mucho, por eso Leven tiene la parte de emprendemos propósitos como eslogan y lo movemos. Voltea a ver a tu propósito. No quiere decir, por ejemplo, Armando, que yo ya sabía mi propósito. Estaba iniciando el camino de descubrir mi propósito y empezó del hartazgo, como dicen. O la gente cambia nada más por algunas cosas y una de ellas es cuando ya te hartas de algo. Y hasta aquí. Y algo a mí no me tenía a gusto la vida de Godín. Respeto la vida de quienes llevan un trabajo con, vaya, de Con forma, una dinámica. una dinámica tradicional, ¿no? Y como decía yo hace un momento, y esto no significa que esté mal. Porque Exacto. incluso es una dinámica. Digo, tiene que haber personas Y- haciendo una actividad y Exacto. otra. Es parte de una dinámica de nuestra sociedad. Así es. Pero y hay personas que están muy a gusto así, ¿eh? Es correcto. Respetable. Así Oye, es. que tú lo ves y dices, lleva 20 años ahí y está muy a gusto y lo hace muy bien, Justo. ¿sí? Pero hay personas que empiezan a sentir. Ese hartazgo es un poco por lo que hemos platicado y lo que hemos vivido es como un Sí. sofocamiento. Es correcto. Te empiezas a sofocar. Y que Sí. dices, estoy embebido en la misma rutina, estoy haciendo lo mismo, no veo cosas diferentes. Pero yo empecé, como te decía, en el querer cambiar, por ejemplo, hacia afuera, ¿no? Entonces, ¿qué dije? Me busqué una maestría, fue el pretexto, busqué una maestría en Europa, la consigo en Madrid. No sé por qué, no me preguntes por qué no te fuiste a Alemania otra vez, ¿no? Si ya conocías el sistema, ya sabes cómo Y el funciona el idioma, no me preguntes por qué, yo la agarré en Madrid, ¿no? Inmediatamente la universidad con ojos económicos, vente. Yo te tramito la papelería y con esa papelería para que te vayas al consulado. Pues bueno, detonamos todo y tan así que ya en 15 días yo renuncié al trabajo. Lo aventé, dije ya no quiero. Y dio la casualidad que uno de mis viajes dentro de las empresas me tocó ir a una junta a Holanda. Muy casual, ¿no? Se escucha. Pero me tocó ir a una junta a Holanda. A mí me mandaron en ese entonces. Entonces vuelvo a Europa un año atrás, antes de haber renunciado. Y conozco a la directora de recursos humanos de la empresa en la que estaba. En este caso es Heineken, ¿no? Ya pongan el nombre. De Heineken España, ¿no? Yo estaba aquí en Heineken México. Entonces íbamos los representantes de cada una de ciertas partes del globo, donde obviamente la marca tiene presencia, entre ellas México, y pues hicimos muy buenas migas, ¿no? Como dirían. Entonces me dio eso la oportunidad de volverle a escribir justo antes de renunciar y cuando consigo la aceptación de la universidad, que por supuesto la universidad lo que quería era pues una cuota, ¿no? Claro, ahí veían el billete. Entonces, pues, claro, vente, ¿no? Entonces yo le hablo a ella, le escribo y le digo, oye, pues mira, tú sabes mi trabajo acá, que yo he participado en estas cosas y México es un referente actualmente y tengo entendido todavía de la marca, la verdad. Entonces, pues sí, me dijo, podemos implementarle ese proyecto allá contigo, vente. Entonces, de volada me dijo que sí
y yo como amarré una especie de transferencia, ¿no? Pero no se pudo hacer formalmente como tal. Entonces, te soy honesto, me fui como practicante. Me contrató de practicante. Estando en una posición donde ganaba lo que a lo mejor ya lo mencioné, me fui de practicante. Hacia abajo el sueldo. Ajá. Pero voy más por lo que quiero estar allá, quiero terminar mi máster allá. Aparte me gustaba, no nada más lo escogí porque sí, sino lo escogí rápido y todo, pero algo que me gustaba, por supuesto. No era una decisión deliberada, ni atrancada, como dirían. Y aparte dije, y voy a seguir manteniendo mi trabajo allá, de cierta manera, y sigo la línea. Dije, pues qué padre, profesionalmente ahí estoy. Pero si te fijas, es una línea del tener, ¿no? Voy por más, quiero más, y yo estaba buscando irme ya porque quería una ciudadanía en Europa, ¿no? Y ese iba a ser el medio para hacerlo. Ya estando allá y ya conociendo el sistema, pues es más fácil que hubiera yo conseguido trabajo Y que te y movieras. me sueltan un visado de trabajo y eso me suelta más adelante un visado de residencia, ¿no? Entonces, pues total, se dio todo. Yo me acuerdo lo único que dije, Armando, eso sí, al menos personalmente dije, en su momento, y fue porque se me vino en ese momento como que esa parte. Por eso les digo, escúchense, ¿no? Esa parte de busca tu propósito, escúchate, o esa intuición, esa vocecita, por algo la tienes, todos la tenemos. Nada más dije, mira, mira Dios, si esto es para, para bien, llévame. Y si no es, tú lo vas a quitar del camino. Y me llevó, me fui. Sí, era parte de mi camino. Pero cuando llegué allá, suceden las cosas, digo, para no entrar en detalle, los tiempos no se dieron lo que yo traía planeado. Por un tema de tiempos, nada más gubernamentales, también burocracia española, todo se me vino abajo. Se me vinieron los tiempos encima, obviamente cuotas escolares, me fui con el dinero que traía en el momento de aquí, nada más vendí un coche viejito que tenía, un Jeep, porque era muy amante así como que de lo exterior, entonces como que ya traía esa vibra de algo fuera, algo diferente, ¿no? Me gustan las cosas diferentes. Entonces no era como que, bueno, ganas eso y te puedes comprar un coche del año o de agencia o algo. No, yo quería un cochito viejo que no tenía ni clima, pero era un Jeep y me encantaba porque Un lo podía meter. pendientito que querías. Exactamente, era un juguetito para mí. Y justo eso fue, con lo poco que lo pude vender, eso fue lo que me llevé. Nada más, no tenía más. Y era para resistir 2 meses, de acuerdo a lo que yo conozco la vida o el tren de vida en Europa, ¿no? Y justo me duró 2 meses. Pero se aplazaron los tiempos de la burocracia española y pues vinieron los pagos, vinieron las rentas, vinieron las cuotas escolares, esto y el otro. Total, para no ser de cuento largo, me quedé sin nada. Me quedé sin dinero y luego ya no tenía para pagar la escuela, pues la escuela me doy de baja en la escuela y la empresa, pues como me tenía contratado como practicante, pues ya no hay escuela, pues ¿qué te voy a certificar? Válgame. Te doy de baja también como practicante. Entonces, sin dinero, sin estudios y sin trabajo. La primera vez en 10 años profesionales que yo tocaba el suelo de estar desempleado. Y te regresas a México. Y no me regresé, me resistí. Ahí es donde tú platicabas, ¿por qué esa resistencia? Porque era algo de esa parte donde no te cuentas verdad, le llamamos, ¿no? Como dice la verdad los hará libres, ¿no? Y finalmente yo no me quería contar esa verdad. No quería ver mi realidad. Y tan es así que me quedé sin nada. Llegué a un punto en el que la cuenta quedó en ceros. Pero cómo te va poniendo la vida, y yo creo que en ese decreto donde hablé a Dios o a quien tú creas, la vida, no sé, empecé a conocer amigos bueno, ahora son amigos, y que fueron los que me echaban la mano en el momento. Y que ni siquiera tenían nada que ver es más, con los mexicanos que yo conocía allá, ni siquiera fueron ellos, fueron otras personas. La gente que conociste. La gente que conocía ahí y que en la fiesta y que esto y que en lo otro. Por eso nada es casualidad. Donde ellos me dieron, oye, ya me quedé sin renta, ya me quedé sin esto, ya, vente para acá. Y lo único que yo traía ahí era mi disciplina, mis valores y lo que sabía hacer profesionalmente. Y la otra parte también, un estudio de yoga. Una certificación de yoga que yo había hecho años atrás
por un tema de salud, nada más. Que un médico aquí en Monterrey me lo recomendó, que empecé a hacer yoga porque yo padecía de estrés crónico en su momento, Por toda la actividad que por toda la traes. actividad que traía. Pues tú conoces, deportista y todo, y trabajo, y bien entregado. Entonces como que soy muy pasional en esa parte, que me llevó a un extremo cuando yo estaba, voy a llamarlo así, de godín, ¿no? Entonces ahí empecé algo del yoga porque fue mi solución, ¿no? Entonces no tenía otra cosa, no tenía nada, nada. Entonces lo único que hacía era mi disciplina y mis valores, como dices, esa es la parte donde yo al menos aprendí, donde ya tuve que confrontarme conmigo mismo, ya en ese punto donde ya no tenía para comer. Mis amigos me ayudaban, oye, vamos a salir. Pues digo, pues, ¿qué me invitas si yo no tengo? Nosotros te invitamos, pero entra la parte del orgullo también. No, o sea, voy de gorrón, me estás invitando, me pagan las cheves, o sea, no me siento a gusto personalmente, porque traemos muy arraigada, esa es la parte de la resistencia. Y como dices, una resistencia a la verdad, de decir, oye, pues Exacto. no tengo. Pero también aquí, Armando, para no enfocarnos en la parte negativa, como mencionaba, en ese 10% que decías como ejemplo, si alguien te está ofreciendo, tómalo. Por algo te lo ofrece. Si tú lo rechazas, es como estar rechazando el canal Abundancia, realmente. Y es ahí donde yo empecé poco a poco a entender eso. Yo llegué a un punto en el que ya no tenía para comer y me puse a buscar en internet. Digo, gracias a Dios el internet y muchas cosas son gratuitas en Europa. Y pues me puse a buscar y demás, porque no tenía ni datos. O sea, siempre me tenía que acercar a las paradas de autobuses donde había Wi-Fi o Wi-Fi, como le llaman ellos, y a conectarme y a buscar cosas. O a las bibliotecas públicas. Me encerraba ahí horas, mientras mis amigos hacían sus actividades, tenían que ir a trabajar. Y nada más yo regresaba con ellos para dormir. Pero para sentirme productivo, ¿no? Entonces buscar trabajo y todo a través de mi celular. Y fue donde hasta incluso pues llegué a buscar comedores sociales porque no tenía para comer. Es decir, hay que escuchar la verdad, nuestra verdad. Así es. Hay que permitir que nos ayuden. Si nos Así están es. ayudando, Acéptalo. hay que aceptarlo. Y hay que utilizar las herramientas que tengamos a la mano. Es correcto. ¿Sí? Las que estén disponibles, ya sea porque las tenemos nosotros o porque están ahí a la mano, tenemos que aceptarlas. Y entonces, voy a hacer así un movimiento en la historia. Cuando tú regresas a México, Ujú. ¿sí? Después de esto, pues llega un momento en el que te regresas a México. Así es. ¿De qué año estamos hablando? Me fui en el 17, regresé en el 18. Un añito. Un añito. Casi pude estirar un año de aferrarme a que no, me voy a quedar y me voy a quedar y me voy a quedar hasta que consiga algo, hasta que consiga algo y... Si tú hicieras un viaje en el tiempo, ¿cuántos años tienes, Raúl? 32. 32, se puede decir todavía. Sí. ¿O habrá algún momento en que no se pueda decir? Bueno, 32 años. Así es. Estás ahorita en el tercer piso. Te falta todavía un buen de tramo para el cuarto Pero piso. ya lo estoy viendo, así como... ¿Qué pasaría si tú hicieras un viaje hacia adelante y te encontraras con el rulo de 42 años, de 45, es decir, dentro de una década? Ujú. ¿Qué te gustaría encontrar? ¿Qué te gustaría que te dijera el rulo que pasó en estos 10 años hacia adelante? Y para eso, pues, implica qué tendrías que hacer hacia adelante. Ya. Yo creo que lo primero, y estoy segurísimo, primero, si fueran ese encuentro de dos personas físicas, ¿no? Vamos a imaginárnoslo. Le diría gracias. Gracias por haber tomado estas decisiones, porque como te dije, no es una decisión de coyuntura de pasó esto y se acabó. No, es algo que te marca para siempre. Estoy seguro que esta decisión, e inclusive hasta el estar aquí, está marcando algo para aquel entonces en 10 años más. Entonces le daría las gracias por eso que sucedió, porque era un momento de aprendizaje de mi vida, donde yo tenía una X cantidad de conocimiento. Cuando me pasó eso me aferré. Quizás ahorita eso fue a los 27, 28 años. Ahora tengo 32, 5 años después. Y diría, no es un tema de buenos, no es una guerra de buenos y malos, correcto, incorrecto. Más bien yo diría como respuesta, era lo que yo sabía. Mi ego me decía, quédate, lucha. Porque quizás en mi casa eso fue una de las cosas
o de los valores que nos inculcaron tanto, pero el problema es cuando lo llevas siempre a los extremos. Todo en exceso es finalmente peligroso, ¿no? Y llevarlo al extremo de decir, me quedo aquí. Pero lo que estaba haciendo yo era, quizás en ese momento, desperdiciando una oportunidad. Podría estar desperdiciando tiempo, pero pues el tiempo no es mío. El tiempo es de la vida, es de Dios, quien te lo da. Entonces, vamos a llamarlo así, la vida, Dios, en quien tú creas, me estaba dando esa oportunidad hasta que aprendiera. Y pasaron 6 meses de aferrarse a quedarse allá para darme cuenta que necesitaba hacer otra cosa diferente. Y si no te hubieras quedado, seguramente no lo hubieras aprendido. Es correcto. Entonces, por eso digo, le daría las gracias, porque no pudo haber sido perfecto. Todo lo que nos sucede en nuestra vida, y todo lo que digo lo comento muy de mi filosofía personal, lo que son mis bases, todo lo que nos sucede es perfecto y no puede ser mejor. Y así tiene que ser. Oye, que pasó esto, este accidente, esto y el otro. Así tenía que ser. Porque la vida va acomodando las cosas. Es un tema también inclusive este movimiento de energías. Esto que yo te comento al menos, jamás me hubiera atrevido, ni siquiera tenía idea hace 5 años. Pero tuvo que haber pasado eso para llegar aquí. Y obviamente también, no me quedé en ese 10% como lo mencionabas de lo negativo, porque yo toqué el piso y hasta yo mismo me creé ahí una filosofía personal que dije, una vez que tocas el piso, ya no hay nada más abajo. Entonces, ahí fue donde ya llegué al mes 6, que estuve allá, y dije, pues ya toqué el piso, más abajo ya no puedo estar. O te levantas, o te levantas. Y fue donde decidí regresarme, y no porque tuviera dinero, incluso salió una oportunidad me habla mi antiguo agente de seguros, y me dijo, oye, ¿no se devengaron tus primas del seguro? Este tipo de cosas de un seguro de vida. Y salió un dinerito. ¿Lo quieres? No lo pensé, dije, ya me está llamando la vida, Dios. Sí. ¿Cuánto es? No, pues que son como 6,000 pesos. Los mismos que me salió un vuelo a Cancún, y con eso me regresé. Dije, llego a Cancún, ya como me regreso a Monterrey, ya veré. Ya estabas en México. Me voy caminando, ya, pero digo, ya estoy en México. Y me regresé. Con una mano atrás, otra adelante, y un billete de 200 que me quedó en la cartera, nada más, un billete de 200 pesos mexicanos. Nada más. Pues qué interesante, Rulo, porque efectivamente como lo has compartido, todo nos va marcando. Y todo ese aprendizaje hay que ponerlo, hay que desdoblarlo hacia adelante y vamos a seguir aprendiendo. Claro. Definitivo en la vida. Y ahora, ya con este aprendizaje es que tú pones no solamente en práctica lo que has aprendido, sino que lo compartes. Así y surge entonces Leven, vida, ya lo decías. Sí, Leven, así es. Emprendemos propósitos. Justo. ¿Qué es lo que ya en el cierre de este episodio, qué es lo que podemos encontrar que ofreces en Leven? Bueno, mira, Leven nació de esa necesidad de que pues teníamos tanto tiempo libre que empecé a dar clases de yoga y hacía anuncios con hojas que encontraba o que me regalaban en las bibliotecas públicas, como decía que estaba mucho tiempo ahí. Y como no tenía para copiadoras, ni siquiera para eso, hacía varios anuncios a mano y los pegaba en las bibliotecas. ¿Quieres hacer yoga? Baja tu estrés y demás. Y tú haces el anuncio. Y yo hacía el anuncio, pero los repetía. Haz de cuenta como pues no tenía dinero para una copiadora. Ahora sí que te fuiste a la época antes de la imprenta. Exactamente. Ya se hacía varios y los llevaba a las bibliotecas públicas o a los lugares donde podía hacerlo, o en instituciones de gobierno, y los ponía así, en Madrid. Y ahí nacía, esa parte del emprendimiento. Y yo decía, un nombre. Y me quedé, pues yo hice un logo hace tiempo, el que decía de Leven, hace unos años. Y fue el que lo utilicé. Y le puse ese Leven, ¿no? Leven Yoga. Y lo empezaste en España. Y lo empecé en España. Ante esta situación. Así es. Y luego ya en México aquí lo has expandido, ofreces otras actividades. Cuando regreso, Leven seguía conmigo. Hice muchos videos, entregué muchas cosas por allá, lo que podía hacer, lo que me dio de capacidad, muchos videos en Alemania, en Madrid, perdón, y hubo una oportunidad donde me pude ir a dar clases de alemán a Alemania dentro de esos 6 meses y me fui nada más un mes a trabajar. Fue lo único que conseguí de trabajo, ¿no? Entonces, pero yo seguía trabajando a Leven, haciendo videos de yoga y cositas así y todo. Y regreso a México
Y como regreso, y te digo, no tenía nada de dinero ni nada, empecé a dar clases de yoga y empecé con esa parte del emprendimiento. Y empecé a meterme más en temas de autoestudio, porque regresé sin dinero y sin nada, y no tenía trabajo, y obviamente con el acechamiento de la familia de, te lo dije, y esto, y toda esa presión, ¿no? Porque regresé a casa, ¿no? Y la presión de los amigos, y volteé a saber, oye, pues estos ya van en este punto, y yo acá. Entonces todavía estaba un poquito la mentalidad del tener, ¿no? Del tener, del tener. Entonces ya cuando me empiezo a meter más en el yoga y veo que empiezo a ayudar a ciertas personas, porque empezaba a cobrar 20 pesos la clase por persona, o sea, bien poquito de lo que a lo mejor ganaba. Y es ahí donde empecé a encontrar ese valor de me gusta, porque llegaba la gente y me decía, maestro, fue porque me consiguieron ahí una placita donde podía dar las clases de yoga después de que regresé, y ese fue de mis primeros trabajos regresando a México. Y maestro, me siento muy bien, yo siempre tenía un dolor de ciática y de la espalda y que de esto y no podía dormir y ahora duermo y demás. Y yo sentía tan bonito fuera de los 20 pesos y decía, wow, le estoy ayudando a la gente. Y era algo que yo quería hacer. Ya lo sentía, esa espinita de ayudar a la gente. Entonces empecé ahí, decidí estudiar más porque la gente me preguntaba muchas cosas también. Entonces, oiga, ¿y esto? ¿Y eso por qué tiene que ver con nuestras emociones? ¿Y por qué me siento ahora mejor? Entonces fue como que necesito más información. Empecé a estudiar y a leer y a autodesarrollarme más. Y siempre me ha gustado la lectura y todo eso. Y me desarrollé creo que tanto en el área que fue donde crecí lo suficiente. Empecé también con esta parte de desarrollo humano, ahora, desde el 2018 que regresé hasta la fecha. Y llegó un punto también donde quise conectar a Leven, esa parte yógica y desarrollo humano, con la parte profesional de ingenieril, procesos, Lo que tú ya calidad. Y yo traías. que lo ya traigo y que me encanta y me apasiona. Y de ahí decido construir una consultoría. Entonces, pero me costó mucho trabajo combinar como que algo que es muy intangible con algo que es muy cuadrado, ¿no? Llegó un punto en el que el mismo autoestudio y el mismo desarrollo personal dije, este es mi camino. Yo mismo lo empecé a entender, pero no fue de la noche a la mañana, también para que lo sepa la gente. Es algo que vas descubriendo poco a poco con lo que te va sucediendo. Pero si te fijas, yo les he contado cosas que no me he enfocado en mi parte negativa, en lo que me ha pasado. Me he enfocado más bien en lo que me ha levantado y lo que me ha marcado, lo que me ha favorecido. Ya dejo de ver la paja y me enfoco realmente en lo que vale. Entonces es ahí donde logré encontrar el punto donde puedo combinar la parte humana y la parte de procesos en nuestra consultoría, y al día de hoy es como nace Leven más fuerte en el sentido de que emprendemos los propósitos, porque esa es la parte principal, encontrar tu propósito. Ayudamos a que emprendan su propósito de vida a través de formación, a través de nuestros servicios profesionales y también a través de programas de entrenamiento para emprendedores y para pequeñas y medianas empresas. Entonces, somos un equipo que nos enfocamos en eso. Tomar todo lo que nos pasa en la vida como un aprendizaje que nos ayude a crecer, y qué mejor ponerlo al servicio de los demás. Es correcto. Oye, Rulo, pues te agradezco mucho. Digo, yo sé que hay mucho más historia Claro. en todo esto que viviste, pero gracias por compartirlo. Y bueno, pues nos quedan ahí estas tareas para reflexionar. Reitero, me gustó mucho esta parte de enfrentar nuestra verdad. Así es. Sí, Cuéntate aprender, verdad. cuéntate tu Cuenta verdad. tu verdad. Escúchate, ¿sí? Y lo que te está pasando, pues ahora sí que si llegaste al suelo, como dijiste, o te levantas o te levantas. Es correcto, ya no hay más que el suelo. Y si en la vida vamos a emprender no solo un negocio, sino cualquier proyecto de vida, a lo mejor vamos a caer en el suelo. Ya llegaste al suelo, levántate. Ya lo que sea. Ya lo tocaste, ya sabes que ya lo saboreaste. Para arriba, venga. Pues muchas gracias, Rulo, por acompañarnos Al en contrario. este episodio de Cuarto Piso. Te agradezco. Muy amable. Y les agradezco también a ustedes que nos hayan acompañado. César Coronado en la producción, David Martínez en la dirección de este espacio. Muchísimas gracias, los espero en el siguiente episodio. Esto es Cuarto Piso, donde cuentan las historias. Recuerden que lo mejor de la vida es tener la oportunidad de vivirla. Dios nos bendice a todos. Hasta pronto.